Bien, en el video anterior vimos una introducción a lo que vamos a ver durante el curso, que son comunicaciones digitales. E hicimos una diferenciación entre las comunicaciones analógicas, donde en las comunicaciones analógicas tanto la información o la señal moduladora y la portadora son ambas señales analógicas. Cuando hablamos de una señal analógica tenemos que pensar en una señal continua en el tiempo, cuya amplitud puede tomar infinitos valores. Bien, por otro lado están las comunicaciones digitales, donde también este autor que estamos siguiendo, Tomasi, hace dos clasificaciones. Una es transmisión digital y la otra radio digital. En la radio digital existe una modulación de una portadora continua, similar a las comunicaciones analógicas, pero esa modulación está hecha por una señal moduladora que es digital. O sea, la información ya está en formato digital. En algún momento se hizo una transformación de la información que originalmente era analógica, se la transformó a información digital, y esa información digital es la que modula, en la forma que ya estudiamos en la materia anterior, algún parámetro de una portadora. A eso se lo conoce como radio digital. Y después, por otro lado, hay algo que se llama transmisión digital, que directamente se envía la información en formato digital. La información no modula ninguna portadora analógica. Por eso mismo, ese tipo de comunicación, la transmisión digital, es necesario tener un canal físico de comunicaciones, o sea, un cable o una fibra óptica. Porque yo no podría directamente enviar a una antena para transmitir mediante ondas electromagnéticas información directamente digital. Para eso tendría que necesitar radio digital. Bien, entonces ahora lo que vamos a empezar a estudiar es ese mecanismo para transformar la información que está en formato analógico a formato digital. Y en principio también vimos una introducción a eso, que es la modulación de pulsos. Vamos a ir hasta acá. Modulación de pulsos, donde vimos cuatro maneras de modular un pulso. Bueno, ¿por qué modulación de pulso? Porque yo con la información analógica estoy modificando algún parámetro de un tren de pulsos. Imagínense un tren de pulsos donde yo puedo modificar o la amplitud de ese pulso, o la frecuencia de ese pulso, o mejor dicho, el ancho del pulso, y la posición de los pulsos, como vimos acá. Se modificaba el ancho del pulso y tenía una modulación PWM, modificaba la posición del pulso en función de la señal analógica, ¿no? Modificando la posición, se llamaba PPM, y modificando la amplitud de ese pulso, yo tengo una modulación PAM, o modulación de amplitud de pulso. Bueno, y por último también tenemos algo que es completamente digital. Ahora voy a hacer una pequeña aclaración sobre esto, porque digo completamente digital. Donde en este último caso lo que hacíamos es, en función de la señal analógica, tomar una muestra y crear un código, que es un tren de pulsos, pero es un tren de pulsos binario, que únicamente tiene dos estados, o 0 o 1. Y una combinación de esos ceros y unos forma un código que representa esta muestra. Bien, ¿por qué dije recién que la modulación de pulsos puede ser completamente digital, como en este caso, como el caso de PCM? O puede no ser completamente digital, puede ser una modulación de pulsos analógica. Acá hay que ir de a poco para no mezclar conceptos. Bien, dijimos, bueno, modificamos algún parámetro de un tren de pulsos y lo convertimos en modulación de pulso. Pero a su vez, esa modulación de pulso puede ser analógica o puede ser digital. Esta está claro que es completamente digital, porque únicamente los pulsos pueden tomar dos estados, son binarios. Pero en este caso, si yo el ancho de este pulso no tengo ninguna restricción entre valores intermedios, o sea, el ancho puede tomar infinitos valores entre el valor máximo y el valor mínimo,
Lo mismo que la posición del pulso puede tomar infinitos valores entre el máximo y el mínimo, y también la amplitud de estos pulsos podrían tomar infinitos valores. Bueno, en ese caso estoy en una modulación de pulso analógica. Ahora, si yo tengo únicamente un conjunto de valores, vamos a referir a esto, a PAM. Si yo únicamente tengo un conjunto de valores de amplitud, vamos a suponer que entre el máximo y el mínimo de amplitud únicamente tengo 10 posiciones. Yo tengo únicamente 10 valores discretos, 10 posiciones, para que ese pulso tome una amplitud. Bueno, eso es una modulación de pulso digital. Lo mismo ocurre con la posición y lo mismo ocurre con el ancho del pulso. Entre el más angosto y el más ancho, si únicamente tengo 10 posiciones, es una modulación de pulso digital. Ambas son modulaciones de pulso, las analógicas y las digitales, pero una tiene un conjunto de valores que hay que elegir cuál es el más cercano, y la otra tiene infinitos, la analógica tiene infinitas posibilidades. Bien, lo que sí comparten las dos formas, la modulación de pulso analógico y la modulación de pulso digital, es que la información va en tiempo discreto. A diferencia de la información analógica, que es una señal continua, esta sí o sí, ya sea con amplitudes o posiciones o anchos analógicos discretos, el tiempo es discreto, porque este pulso tiene una duración, este pulso también tiene una duración, y este pulso tiene un máximo y un mínimo, también tiene una duración definida. Esa es la gran diferencia entre una información analógica, que es completamente continua en el tiempo, y una información digital, o una información que modula pulsos, que esa información va en tiempos discretos. Bueno, hecha esta aclaración, que es en principio media confusa y en algunos autores no está tan explícito, si bien todos terminan definiendo lo mismo, bueno, es la manera de hacer esa clasificación de esto que acabamos de hablar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en las técnicas, cómo lograr PCM o lograr alguna de estas otras modulación de pulso, ya con un poco más de matemática. Vamos a ir directamente a nuestro apunte, donde yo tomé mucho de un libro que van a encontrar también en la carpeta, que es el de Wayne Su, donde están las cosas resumidas y está bien explicado. Así que bueno, nos vamos a centrar directamente en PCM, cómo hacemos para generar PCM. Esto es una modulación de pulso directamente digital, se la llama modulación por codificación de pulso, y requiere de 3 procesos bien definidos. Tomo una información analógica, o sea, una información continua en el tiempo, que la quiero transformar en PCM. Bueno, y que tengo que aplicar un proceso de muestreo, otro de cuantización y otro de codificación. Vamos a ver de qué se tratan todos estos procesos. Bueno, muestreo. En el proceso de muestreo se toma una muestra de la amplitud de la señal. Por ejemplo, en este instante veo qué valor toma la señal analógica, acá también. Se toma una muestra de amplitud de la señal continua a intervalos discretos de tiempo. Yo tomo una muestra acá, tomo una muestra acá, la próxima muestra la tomaré donde indica este pulso de sincronismo. Bien, entonces, luego de este proceso de muestreo, yo convierto la señal, que en un principio era de tiempo continuo, en una señal de tiempo discreto. Porque ahora lo que voy a tener que hacer, lo que voy a tener como resultado, son muestritas, pequeñas muestras. Voy a tener un puntito acá, otro acá,
otro, si la señal continuaría, otro puntito por acá. Me adelanto un poquito para ver bien el ejemplo. Ya vamos a llegar igualmente acá. Por ejemplo, en donde están estos impulsos, en el lugar de donde están estos impulsos, yo tomo una muestra de esta señal continua y voy a tener ahora una muestra acá, otra muestra acá, otra muestra acá. Esto que está en línea de punto es una envolvente, pero la señal ya no va a ser así continua, sino que va a ser esta señal representada por estos impulsos de distinta amplitud o distinta área sería. Ya vamos a llegar acá. Bien, pero lo que queda claro es que ahora la señal ya no es más una señal continua en el tiempo, sino que es una señal de tiempo discreto. Las amplitudes pueden seguir siendo, de hecho las amplitudes son continuas, porque puede tomar un valor entre dos amplitudes, puede haber infinitas amplitudes, porque la amplitud es continua. Pero si bien eso es continuo, están definidas en tiempos específicos, o sea, en tiempo discreto. Bueno, luego de ese proceso está el proceso de cuantización, donde las amplitudes de las muestras que yo tomé en el proceso anterior, le asigno un valor, un nivel específico, más discreto, el más cercano al verdadero. Entonces, convierto una señal de amplitud continua en una de amplitud discreta. Y acá ya estaría en presencia de una señal completamente digital, porque es una señal de tiempo discreto y de amplitud discreta. Bueno, y por último, yo a cada una de esas muestras, que son muestras ahora digitales, les asigno un código, que puede ser un código binario, o puede ser un código decimal, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. O bien, si yo a esos dígitos los transformo en binario, en un código binario. Bueno, eso es lo que se hace en esta etapa de codificación. Y luego de esa etapa de codificación directamente tengo la señal PSM que yo quería conseguir. O sea, voy a tener un código detrás de otro que me representa cada una de las muestras que yo tomé en este primer proceso. Bueno, acá hay un esquemita donde resume todo lo que vimos recién. Tengo la señal continua MDT, luego el proceso de muestreo, pasa el proceso de cuantización. Acá la señal ya es digital completamente porque es de amplitud y tiempo discreto, y luego se le asigna un código en el proceso de codificación. A estos dos procesos se lo conoce también como conversión analógica digital. Esta es la etapa de muestreo y acá todo esto es la etapa de conversión analógica digital. Ya directamente acá tengo una señal digital codificada. Bueno, vamos a ver algo importantísimo, clave en esta materia, que es el teorema del muestreo. Vimos que para pasar del formato analógico al formato digital, yo tengo que tomar muestras. Bueno, la gran pregunta es, ¿cada cuánto tiempo tomo yo esas muestras respecto de la señal que yo tengo? Porque hasta ahora no hablamos nada sobre eso. Bueno, eso lo va a definir un teorema que se llama teorema del muestreo. Bien, entonces el teorema del muestreo me va a servir para definir cada cuánto tiempo o cuántas muestras tengo que tomar por unidad de tiempo para poder representar una señal que en principio es una señal analógica. Y también me va a responder a la pregunta de cuántas muestras necesito para poder luego recuperar o reconstruir una señal muestrada, porque el concepto es transformar al dominio digital una señal analógica, transmitirla y luego recuperarla, volver a transformarla en una señal analógica, porque por ejemplo si es sonido, yo necesito nuevamente a ese sonido que yo lo había transformado en una señal digital, volver a transformar en señal analógica para poder amplificarlo y mover un parlante, por ejemplo.
Bueno, pero la pregunta es también, entonces, por eso, ¿cuántas muestras necesito para recuperar esa señal? Bien, vamos a trabajar un poco sobre eso. Antes tenemos que definir algo que se llama señal limitada en banda. Estamos acá. Señal limitada en banda. Bueno, la señal limitada en banda es una señal continua, analógica, cuya transformada de Fourier da una señal en el dominio de la frecuencia, por supuesto, donde para una determinada frecuencia, mejor dicho, a partir de una determinada frecuencia omega sub m, esa transformada es igual a 0. Dicho de otra manera, una señal limitada en banda tiene una transformada de Fourier justamente limitada en banda. Puede ser algo, un ejemplo como esto lo que estamos viendo acá en pantalla. Luego de una determinada frecuencia omega sub m no tengo más componentes de frecuencia. La densidad espectral o la transformada de Fourier da igual a 0. Esto es un espectro bilateral. Bien, esa máxima frecuencia, a partir de la cual no hay componentes, se la conoce, o sea, la distancia entre 0 y esa máxima frecuencia se la conoce como ancho de banda de la señal. Esa es la definición de señal limitada en banda. Y esta es la definición también de ancho de banda desde el punto de vista de las comunicaciones. Porque también van a encontrar la definición de ancho de banda de menos 3 dB, que es otra cosa. Esto posiblemente lo hayan visto cuando estudiaron filtros o cuando estudiemos filtros, aquel que no haya cursado todavía esa materia. El ancho de banda menos 3 dB es otra cosa. Nosotros cuando hablemos de ancho de banda vamos a hablar de la máxima frecuencia que representa una señal en el tiempo. Bien, esa omega sub m es una frecuencia en radianes que es equivalente a 2 pi veces la frecuencia en hertz que vamos a llamar f sub m o frecuencia máxima, la frecuencia máxima perteneciente a esa señal limitada en banda. Entonces, una señal MDT de banda limitada o limitada en banda puede ser reconstruida a partir de sus muestras, que vamos a llamar M de N tu S, Nt sub S, perdón, si el periodo de muestreo T sub S, que vamos a llamar T sub S ahora más al periodo de muestreo T sub S. El periodo de muestreo es la distancia entre muestras, o el tiempo que pasa entre muestra y muestra. Eso lo llamamos periodo de muestreo. Entonces, una señal MDT de banda limitada puede ser reconstruida a partir de sus muestras si el periodo de muestreo es menor o igual a 1 sobre 2 veces la frecuencia máxima. O si la tasa de muestras sería la velocidad de muestras, o frecuencia de muestreo, o cantidad de muestras por segundo también, que llamamos F sub S, que además es igual a la inversa del T sub S. Esto es algo lógico, porque si T sub S es el tiempo que pasa entre muestras, la frecuencia de muestreo es la inversa de eso. Bien, entonces, de vuelta, puedo reconstruir una señal MDT de banda limitada a partir de sus muestras si la tasa de muestras o frecuencia de muestreo es mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Cuando hablamos de frecuencia máxima, tenemos que pensar en el espectro de esa señal, o sea, en la densidad espectral o en la transformada de Fourier de esa señal, y buscar cuál es la máxima frecuencia luego de que de esa frecuencia no hay componentes, con la definición que vimos recién acá. Entonces, si yo cumplo con esto, voy a poder garantizar que esa señal que ahora voy a representar mediante muestras, en algún momento yo la voy a poder recuperar. Para garantizar eso tengo que cumplir con eso. Bien, la frecuencia mínima de muestreo, o sea, cuando yo hago esto igual, cuando tomo el igual, la frecuencia mínima igual a 2 veces la frecuencia máxima, se la conoce como frecuencia de Naisquieu. Y a este teorema, que me dice que
que me da estas condiciones que yo tengo que cumplir, se lo conoce como teorema del muestreo de Naismith-Llano. Fueron dos personas que estudiaron esto y bueno, le quedó su nombre. Bueno, vamos a ver algunos tipos de muestreo. Vamos a ver primero algo que se conoce como muestreo ideal, que es, digamos, esto es imposible de reproducir, por eso es un muestreo ideal, que consiste en multiplicar en el dominio del tiempo un tren de impulsos con la señal que yo quiero muestrear. Yo cuando hago esto, cuando hago una multiplicación, obtengo la señal muestreada, que va a ser equivalente a un tren de impulsos, pero de área proporcional al valor instantáneo que tenía en ese momento la señal cuando yo tomé la muestra. Dicho de otra manera, quiere decir que a donde están ubicados los impulsos, recuerden que esto lo pueden aproximar como un pulso muy angosto de amplitud prácticamente infinita. Esa era la aproximación de impulso. Bueno, cuando yo hago esto, este producto, digamos, por esto, obtengo esto, y como resultado tengo esa sumatoria, ese tren de impulso, pero ahora con el área proporcional al valor donde yo tomé la muestra. La forma matemática es esta, una señal muestreada, la señal que originalmente llamamos MDT, que es esta. Cuando yo le hago el producto con ese tren de impulsos de periodo T sub S, este es el tiempo entre impulso a impulso, o lo que es lo mismo, la inversa de T sub S es la frecuencia de muestreo, es esto. La inversa de T sub S es la frecuencia de muestreo, T sub S es el tiempo entre impulso a impulso. Bien, cuando yo hago este producto en el dominio del tiempo, en el tiempo, digamos, puedo escribir esto. Es igual a una sumatoria entre menos infinito más infinito de unos impulsos que están desplazados, n veces T sub S, n porque según lo que valga n me va a dar este impulso, este o así, que corresponda. Cuando son negativos me va a dar los negativos. Y esto que está acá es la señal, el valor que toma la señal en el lugar donde corresponde el impulso n. Por eso n de T sub S. Bueno, esto es una forma conceptual, digamos, de aproximarse a entender lo que es el muestreo. Bien, después también tenemos el muestreo natural, que es algo que se realiza por medio de llaves analógicas. Acá hay un esquema, digamos, de un circuito muy elemental, un esquemático, digamos, conceptual de qué es el muestreo natural. Yo tengo un generadorcito acá que genera la señal analógica que yo quiero mostrar. Esta llave va a girar a una frecuencia T sub S veces por segundo, y eso me va a dar como resultado una señal muestreada que va a representar a esta señal de acá, y es equivalente a multiplicar la señal MDT por un tren de pulsos, ahora sí, de pulsos rectangulares. O sea, no son más impulsos, sino que son pulsos. O sea, esto tiene más forma de que yo pueda hacerlo en la realidad. Bueno, esto, si yo hago eso, lo que voy a obtener va a ser otro tren de pulsos ubicados en el lugar que corresponde, digamos, de donde yo tomo cada muestra, donde el techo de ese pulso, digamos, tiene la forma de la onda que yo quiero, que pretendo convertir. Bien, otro método de muestreo, que esto sí es un método práctico que se puede hacer con un circuito, se lo conoce como muestreo y retención, porque el circuito lo que hace, toma el valor de la muestra, lo retiene por un momento y luego va a cero, en este caso. Y esto se puede implementar conceptualmente con dos transitores que hagan de llavecitas. Cuando el transistor satura, ustedes saben que es una llave es similar a una llave cerrada, que en principio, cuando están las dos abiertas, tengo en la entrada una señal analógica, que puedo usar esta línea de puntos, esta envolvente, para que veamos el ejemplo.
Entonces en un determinado momento yo cierro saturo este transitor, la señal va a pasar este sector permanece abierto, la señal va a pasar a cargar rápidamente este capacitor, porque hay muy baja impedancia entre la señal y el capacitor. Entonces el capacitor rápidamente toma el valor instantáneo que hay en la entrada. Entonces abro otra vez este transitor y el capacitor queda cargado por un tiempo al valor que tomó en el instante que yo lo cerré. Luego lo que hago, después de ese tiempo de permanencia, de retención, cierro este transitor y descargo totalmente el capacitor, y queda preparado el sistema para una nueva muestra, que se repite después de haber pasado t sub s segundo, que es el periodo de muestreo. Voy a pasar exactamente lo mismo en la segunda muestra. Entonces esto lo que provoca es que también aparezcan a la salida pulsos que representan las muestras, que la amplitud de ese pulso representa la muestra. Hasta ahora son amplitudes continuas porque no hay cuantización todavía. Y la diferencia que tiene con que es similar a pero la diferencia está en que acá, como hay retención, en este circuito hay retención, la cresta, digamos, el techo de esos pulsos es plano. Y la diferencia con el otro. Y esto va a traer algunos problemas, podríamos decir, que vamos a ver ahora en un ratito. Pero es la manera práctica de poder hacer un muestreador. Bien. Bueno, este método práctico, obviamente con alguna circuitería un poquito más complicada, pero conceptualmente similar a esto, se utiliza para la modulación PAM, donde la amplitud de cada pulso es proporcional a cada muestra, al valor instantáneo, digamos, de la señal analógica. Esto se lo comenté recién, que hasta acá la altura o la amplitud o el nivel de los pulsos es un número real, o sea, hay infinitos valores entre cada una de las muestras. Por lo tanto son pulsos analógicos. Todavía no ejecutamos el proceso de cuantificación. Ahora vamos a ver a eso. Bueno, algunas preguntas que nos van a hacer sacar algunas conclusiones. ¿Qué ocurre si no se respeta la frecuencia mínima de muestreo? El teorema de Naisky-Shannon dice que, bueno, la frecuencia de muestreo tiene que ser mínimamente el doble de la máxima frecuencia que tiene esa señal que yo pretendo muestrear. Bueno, vamos a ver qué pasa si no respeto eso. Y otra pregunta que vamos a tratar de responder es qué ocurre con el espectro, con el espectro de la señal muestrada, si el muestreo es natural, o sea, si el muestreo es de este tipo, y qué ocurre con el espectro de la señal muestreada si yo lo que tengo son pulsos PAM, o utilizo este tipo de circuito, que es un circuito real, ¿no? ¿Qué ocurre con el espectro si los pulsos son planos? Bueno, esto lo vamos a ver en forma gráfica. Vamos a ir a la figura 5.17 del libro de Wenzhou, y también vamos a usar el libro de Stremler, que está también en la carpeta. Está en la carpeta de electrónica de comunicaciones esto. Acá están las páginas donde ustedes pueden ir. Yo ahora lo voy a buscar en el libro y vamos a discutir un poco esto. Bueno, acá estoy con la figura 5.17 del libro de Wenzhou. Bueno, tengo la señal analógica que estamos usando de ejemplo, que cuando yo analizo su densidad espectral o hallo la transformada de Fourier, obtengo este espectro. Es una señal limitada en banda que tiene una frecuencia máxima en radianes de omega sub m. Bueno, yo voy a utilizar un muestreo ideal, o sea, para que conceptualmente lo más fácil, ¿no? Para muestrarlo lo voy a hacer a través de un muestreo ideal. Bien,
lo voy a mostrar con un tren de impulso, con un periodo T sub S. Y cuando yo intento mostrar una señal con impulso, como vimos, tengo que hacer el producto entre esto y esto. Y el producto entre esto y esto me va a dar esto que está acá. Todo este eje, todo este lado, digamos, de la gráfica es eje de tiempo. Y todo este lado es eje de frecuencia. Bueno, entonces yo multiplico esto con esto y obtengo esto que está acá. Bueno, vamos a ver en el dominio de la frecuencia qué es lo que está pasando. Esto, bueno, ya vimos que es la transformada de esto. Y esto que está acá, recuerden la teoría, es la transformada de este tren de impulsos en el dominio del tiempo. Hemos visto que la transformada de un tren de impulso en el dominio del tiempo es otro tren de impulso en el dominio de la frecuencia. Y que la posición de esos impulsos en el dominio de la frecuencia va a ser la inversa de esto que está acá. La inversa del periodo. En este caso sobre 2pi, porque está en radianes, pero es básicamente la inversa de esto. Por ejemplo, si yo a esto lo hago cada vez más chiquito, yo lo que voy a hacer acá, voy a alejar los impulsos, porque justamente es la inversa. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el espectro de esto? Bueno, antes de pasar directamente a este espectro, tenemos que conocer cuál es el equivalente en el dominio de la frecuencia, qué operación equivalente tiene el producto en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Eso es un tema que se llama convolución, que lo van a ver en la materia de señales de sistemas, lo van a ver en detalle. Yo lo que voy a hacer ahora es conceptualmente explicárselos. Bueno, como les dije recién, el equivalente, la operación equivalente a multiplicar en el dominio del tiempo es la convolución en el dominio de la frecuencia. O sea, la convolución es una operación matemática, que en este caso es muy simple. Cuando yo quiero convolucionar dos señales y una de ellas es un impulso, la operación es muy fácil. Yo lo que tengo que hacer cuando yo quiero hacer la convolución entre esto y esto es, en el lugar donde está cada uno de los impulsos, replicar en forma, no en amplitud, la otra señal. Quiere decir que en el lugar donde estén los impulsos, yo tomo esto, digamos, lo puedo tomar gráficamente de acá arriba y largarlo a la posición de cada uno de los impulsos. Bueno, y me va a dar una gráfica como esta. Digo que se va a mantener la forma, pero no la amplitud. Eso quiere decir que el ancho de banda se va a mantener, pero no la amplitud. La amplitud por ahora mucho no interesa para explicar el concepto. Entonces, si yo acá tengo 3 impulsos, voy a tener 3 espectros similares al original. Únicamente veo 3 porque la gráfica es así. Este es un tren infinito de impulso, ¿no? Esto sigue para allá y sigue para acá. Pero bueno, vamos a explicarlo así con 3. Entonces, en cada uno de los lugares donde hay un impulso, yo vuelvo a graficar el espectro de esta señal, que es este. Fíjese que el ancho de banda se mantiene, ¿no? Es similar. Yo supuestamente si tiro una línea acá, va a caer acá. Bueno, y lo mismo acá. Fíjese que lo que obtuve es un espectro similar al original, pero que se replica infinitas veces en las posiciones donde tengo un impulso, el impulso que yo tomé en la muestra. Pero la forma, como les decía, no se modifica, entonces yo esto lo puedo recuperar, porque la única diferencia entre esto y esto es que acá aparecen infinitas réplicas. Yo, si quiero recuperar la señal, lo que tengo que hacer es quedarme únicamente con esto, con la de acá del medio.
para que sea parecido a esto. Y el problema de la amplitud lo soluciono con un amplificador. Lo único que tengo que hacer es amplificarlo. Y para solucionar esto que me está molestando, lo que puedo hacer es poner un filtro. Un filtro que únicamente quede con esta parte que está acá. Pero bueno, esa no es la idea todavía explicar eso. La idea es ver qué es lo que pasa si yo no cumplo con la frecuencia de Nyquist, con la frecuencia mínima de Nyquist. Bueno, ¿qué quiere decir? Si yo no cumplo con que la frecuencia de muestreo es 2 veces la frecuencia máxima, mínimo 2 veces. Acá vemos que si yo me voy al doble, la frecuencia máxima es esta, ¿no? De la señal, omega sub n. Si yo me voy al doble, vendría más o menos por acá, pero siempre antes que esto, porque la frecuencia de muestreo es levemente mayor que 2 veces la frecuencia de la señal. Por eso yo aseguro que, primero que lo veo gráficamente, ¿no? Pero que esto va a caer antes de esta marca que corresponde a la frecuencia de muestreo. Bueno, como esto sí cumple, esto en el dominio del tiempo sí cumple con Nyquist, en el dominio de la frecuencia voy a ver esto, que está todo bien si yo pongo un filtro. La forma se mantiene. Bueno, veamos qué pasa cuando no cumple. Bueno, tomo acá un tren, ahora paso de vuelta al dominio del tiempo. Tomo un tren de impulsos ideales, ¿no? Con otra frecuencia T sub S que no cumple con Nyquist. O sea, me demoro más en tomar muestras, lo hago más lento. Fíjese que tarda más tiempo en tomar una muestra que acá. Acá pasó T sub S, tomo una muestra. Acá pasó un poco más. Esto en el dominio de la frecuencia va a ser que la transformada de esto, en el dominio de la frecuencia va a ser que esto como esto es más grande, la distancia acá va a ser más chica, se van a apretar los impulsos. Entonces cuando yo hago la convolución entre esto y esto, que es el original, esto ya lo podría borrar si quiero, porque ya no sirve más para el ejemplo, pero cuando yo hago la convolución entre esto y esto, también la operatoria es la misma, donde tengo un impulso, dibujo el espectro original, manteniendo su ancho de banda, pero con una leve atenuación, podríamos decir, de la amplitud. Bueno, si yo hago eso, lo que voy a obtener es esto. Voy a obtener un solapamiento, porque gráficamente la distancia no me da. Se van a pisar acá, fíjense. Se van a pisar o se van a solapar. Bueno, eso es el efecto de solapamiento o aliasing en inglés. Entonces lo que voy a obtener es algo similar a esto. Yo después cuando pongo un filtro o sea, puedo llegar a retirar, digamos, lo que no quiero, pero la señal no va a venir hasta acá, va a subir. Entonces cuando yo ponga el filtro voy a tener un problema. Además que el filtro va a tener que ser un filtro ideal para tratar de recuperar lo máximo posible, pero voy a tener un espectro que no tiene nada que ver con el espectro original. Recuerden que yo después, si yo recupero únicamente esto, en el dominio de la frecuencia, en el tiempo estoy viendo esto. Ahora, si yo recupero esto que es parecido pero que no es lo mismo, no voy a tener exactamente esto, voy a tener esto con distorsión. Y esa distorsión viene porque yo en la parte de alta frecuencia le voy a mezclar componentes de baja frecuencia de la misma señal y se va a salir cualquier cosa. Lo mismo va a ocurrir obviamente del lado negativo. Pero recuerden que todo lo que ocurre del lado negativo es un espejo de lo que pasa del lado positivo. Video número 1. Porque todas las señales físicas reales en el dominio del tiempo tienen un espectro bilateral, espejado. Bueno, entonces este es el efecto de no cumplir con el teorema de Nyquist en forma gráfica. Así de simple. Si yo no cumplo con Nyquist, ocurre solapamiento en el dominio de la frecuencia, y eso, al momento de recuperar la señal, voy a tener distorsión. Distorsión es señales que yo no quiero en el espectro original. Bueno, ahora vamos
responder esta pregunta de qué ocurre con el espectro de la señal muestreada, ¿no? Si el muestreo es natural o si es un muestreo PAM. Vamos a ir a estas páginas del libro a ver figura 7.3 y 7.4. Primero vamos a ver qué pasa con el espectro de la señal muestrada cuando el muestreo es natural. Bien, muestreo natural, entonces habíamos visto, vamos acá, que es este, que es equivalente a multiplicar la señal por un tren de pulsos rectangulares, y como resultado da otro tren de pulsos rectangulares, pero con el techo, la cresta, digamos, de ese pulso, con la forma que toma la señal durante el tiempo que está activo el pulso. O sea, voy a obtener algo similar a esta gráfica como resultado del muestreo. Bien, acá también, ¿no? Tengo esto, porque lo que estoy haciendo es, a la señal que yo quiero muestrear, la estoy multiplicando por un tren de pulsos de periodo t, o el periodo de muestreo es este, y de ancho tau. Bien, entonces la operación que hago es el producto, el dominio del tiempo, y obtengo esto. Los mismos pulsos, pero con la forma de la envolvente ahora de la señal que yo quiero muestrear. Para ver qué espectro tenemos acá, lo que tengo que hacer en el dominio de la frecuencia es hacer la convolución entre estos dos espectros, entre este, y ver qué es lo que tengo como resultado. Bueno, esto es el espectro genérico, supongamos que es este, de esta señal. La condición es que esté limitado en banda. El espectro del tren de pulsos es esto. Es otro tren, es un tren de impulsos cuya área, digamos, de esos impulsos corresponden a la envolvente de una señal sampling. Video número 2, creo, o está en los primeros videos que vimos, que yo te repetí que era importante esto para todo lo que venía. Bien, entonces el espectro de esto es esto. Entonces lo que tengo que hacer acá es la convolución entre esto y esto, por lo que dijimos que la operación equivalente en la frecuencia es convolución. Y la convolución entre cualquier cosa y un impulso es replicar en el lugar del impulso la densidad espectral con la cual yo estoy haciendo la convolución. Bien, si la velocidad de muestreo o el tiempo de muestreo es el correcto, o sea, si este tiempo es el correcto, los pulsos van a tener la separación adecuada para que no haya solapamiento, como ocurre acá. Y simplemente lo que hago es hacer la convolución en el lugar donde hay un impulso, pongo el espectro de banda base. Lo que va a hacer es que va a mantener su forma, pero la amplitud va a variar en función de la amplitud que tengan, la amplitud relativa que tengan entre sí los impulsos, y es muy similar a lo que ocurre cuando yo quiero hacer un muestreo ideal. Lo que va a ocurrir acá de diferente es que las amplitudes entre sí de los espectros de las réplicas son diferentes entre sí, pero para recuperar esta señal yo lo que tengo que hacer es poner también un filtro pasabajo acá y evitar el solapamiento. Así de simple. Este periodo de muestreo se repite en la separación entre los impulsos. Así que es muy similar. Bien, veamos ahora, esto es un poquito más complicado, qué pasa con el espectro, cómo es el espectro de una señal muestreada con o sea, una señal muestreada utilizando modulación de amplitud de pulso, utilizando PAM. Vamos acá, este es el resultado final. Es un tren de impulsos cuya, si yo me imagino una envolvente acá, esa envolvente va a tener la forma de la señal original, pero los pulsos ahora van a ser todos de cresta plana, porque esto es una señal PAM. Bien, veamos qué pasa con el espectro. Esto es un poquito más complicado, pero en principio lo tengo que analizar utilizando un muestreo ideal.
Bueno, acá lo que se hace es llegar a esto indirectamente. Todo lo que vamos a ver ahora es en el dominio del tiempo. Bueno, se hace de esta manera para que la parte espectral sea más simple. Los pasos, digamos, a llegar hasta esto, que es el resultado final, sean más simples. Entonces lo primero que hago es, imagino que estoy haciendo un muestreo ideal, o sea, multiplico el dominio del tiempo un tren de impulsos con la señal, obtengo esto, son impulsos con distinta área, cuya envolvente va a ser similar a esto, y después, para pasar acá, para tener en el lugar donde hay un impulso, un pulsito con amplitud proporcional a la muestra, o sea, eso es PAM, lo que hago la convolución, ahora en el dominio del tiempo, que funciona de igual manera que la que vimos, entre este tren de impulsos con área variable, con un pulsito de ancho fijo y de una altura fija, de una amplitud fija. Cuando hago la convolución también entre este pulso y un tren de impulsos, esto es un tren de impulso con distintas amplitudes, ¿no? Pero sigue siendo un tren de impulso. Lo que hago es, en el lugar donde hay un impulso, pongo el pulsito en el dominio del tiempo, y ahora sí, la amplitud del pulso también va a ser proporcional al área del impulso. Entonces, de esta manera yo tengo esto que está acá. Bien, veamos ahora qué pasa en el dominio de la frecuencia. Bueno, hasta acá, hasta este renglón, no hay nada nuevo. Tengo esto es la transformada de Fourier de esto es la transformada de Fourier de esto, y esto es la convolución entre esto y esto, porque en el dominio del tiempo lo que hice fue hacer un producto. Entonces, lo que veníamos viendo hasta ahora, en el lugar donde hay un impulso, yo replico la densidad espectral o la transformada de Fourier original. Y me queda esto que está acá. Y de ahora en más lo que hago es una convolución en el dominio del tiempo, por lo tanto, hago un producto en el dominio de la frecuencia entre esto y esto. ¿Pero qué es esto? Esto lo vimos también en uno de los videos al inicio. Esto es la transformada de Fourier de un solo pulso. Y es una señal continua. No sé por qué está en línea de puntos acá, pero es una señal, esto es una señal continua, que es la señal sampling, que me da la densidad espectral de este solo pulsito, de este solo pulso aislado. Bueno, entonces cuando hago una convolución, este es el símbolo de convolución. Cuando hago que es una operación matemática, una operación bastante compleja que, como les dije, se ve en detalle en otra materia. Cuando hago esta convolución en el dominio del tiempo, tengo que hacer un producto en el dominio de la frecuencia. Fíjense que hace el producto entre esto, que es esto, y esto. Hago este producto. Entonces, gráficamente hago la multiplicación punto a punto de esto y esto. Y la multiplicación punto a punto de todo esto y esto va a ser esto. Porque al multiplicar punto a punto esto, que es una función continua, con esto, intuitivamente voy a obtener esto que está acá. Que en principio parecería que no hay ningún problema, que es algo igual a esto. Pero sí lo hay. Voy a obtener una pequeña distorsión. Sobre todo, vamos a enfocarnos en la parte que a mí que nos interesa a nosotros, que es después cuando recupero. Cuando quiero recuperar, cuando estoy en el receptor y quiero recuperar todo, porque yo del lado del receptor voy a recibir esto. Voy a recibir todos estos pulsos, que voy a tener que, a través de un filtro, transformarlo en la señal original. Bueno, si yo lo hago mediante PAM, voy a obtener esto, que es lo que yo quiero, pero acá no se alcanza a visualizar bien, pero esta curvatura que hay acá va a hacer que esto se curve más de la curvatura que ya tiene original. Entonces eso provoca una distorsión, porque no va a ser exactamente igual esto, cuando yo retire toda la parte de la frecuencial que yo no quiero, no va a ser exactamente igual a esto. Porque para obtener esto yo necesito un espectro exactamente igual a esto. Vamos a suponer que en lugar de ser tipo una campana, sea algo cuadrado.
con techo cuadrado, ahí queda más obvio que cuando yo hago el producto entre algo cuadrado y algo que es curvo, me va a dar algo curvo. Y cuando yo lo quiero recuperar no voy a tener algo cuadrado, voy a tener algo curvo. Bueno, acá está pasando algo, una distorsión de ese tipo. Lo digo así exagerado para que se note más. Entonces el problema que tiene hacer un muestreo PAM es ese, que provoca una pequeña distorsión a la hora después de recuperar la señal. Pero el método, la modulación PAM, es un método práctico porque yo lo puedo hacer con 2 transitores o con alguna circuitería que me permita hacer esto. Bien, como verán, matemática poco, por suerte. Acá lo que importa es el concepto, que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo, cómo pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y acá empieza a tener un poco de sentido todo eso que vimos en los primeros videos, de las transformadas y demás. Tiene justamente, gracias a todas estas herramientas yo puedo dar este tipo de explicaciones. O sea, nosotros podemos todos entender esto, porque es así, y empezar a ver cuáles son los problemas y analizar un poco de qué se trata todo esto. Bien, siguiente tema, que creo lo voy a hacer en otro video, ¿sí? Pues ya vamos 50 minutos. Proceso de cuantificación o cuantización. Vamos a verlo en el próximo video.